Bien, vamos entonces a Segundo de Reyes 16, ¿no? La semana pasada, después de un mini infarto, que pensábamos que habíamos ya revisado el 16, bueno, lo terminamos de revisar. Y básicamente nos habíamos enfrentado a esta parte de la historia que cuenta básicamente los últimos casi reyes que hubo en Israel, en el reino de Israel, en el norte, ¿no es cierto? Solo como para hacer un recuento, acordémonos que cuando se unificaron las tribus, conquistaron todo, hubo ya un reinado con el rey Saúl, después vino el rey David, murió el rey David, vino el rey Salomón. El rey Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam, que no hizo bien las cosas, y como no hizo bien las cosas, se dividió el reino, ¿no es cierto? Y desde entonces quedaron 10 tribus al norte y la tribu de Judá más la de Benjamín al sur, ¿no es cierto? Entonces se crearon desde ahí, esto pasó en Primero de Reyes 12, no se acuerdan, no se olviden. Pasó el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y hasta ahora vamos a ver lo que, digamos, hoy vamos a leer o a repasar de pronto si no lo hemos repasado. Es más probable que no, digamos, me atrevo a decirlo porque estos son de estos pasajes que a veces uno pasa por alto, de pronto si lo leyó, pasó. Pero hasta aquí, hasta el capítulo 17 de Segundo de Reyes y un cachito del 18, se va o vamos a seguir, o se puede seguir hablando del reino de Israel. Porque a partir de aquí va a pasar lo que se conoce como el exilio que tuvieron estos hacia Asiria, ¿de acuerdo? Hacia Asiria. Entonces, acordémonos de lo que más o menos nos contaba el Antonito la semana pasada, que ya venía justamente en declive el reino de Israel, ¿se acuerdan? Con una sucesión de reyes, con ataques ya de Asiria justamente, ¿cierto? Que los conquista, que ellos intentan confiar en Asiria, pero en realidad les traicionan y terminan siendo más bien, como se diría, un rey lacayo de Asiria, ¿no es cierto? El rey de Israel. Entonces, finalmente dice esto: en el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Es un reinado corto y aquí nos va a decir por qué. 9 años reinó él. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, ¿ya? En realidad aquí entre paréntesis sabemos que es Salmanasar quinto, ¿ya? Salmanasar quinto, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Aquí vale la pena decir una cosa. Resulta que durante toda esta época del reino de Israel y de Judá, paralelamente se estaban dando ciertos eventos históricos eh, que vale la pena repasar, ¿sí? Porque acordémonos que durante todo este tiempo, digamos, les voy a compartir una imagen. Voy a compartir una imagen, ¿ya? Solamente si Bien, a ver, ahí les comparto la imagen, ¿ya? Esta imagen nos va a servir mucho para todo lo que veamos hoy, ¿ya? Esta es la imagen. Entonces, como ustedes se pueden fijar, esta es la tierra de Israel, ¿no es cierto? Ahí lo estamos viendo. Es la tierra de Israel y todo lo que vemos ahí en lo de azulito, digamos azul, lo de colorcito crema, es pues ahí les muestro acá. Todo lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Este es el río Tigris y el Éufrates, ¿no es cierto? Todo esto es de lo de Asiria. Y como vemos, en esta época se expandió, en esa época justamente que estamos viendo, se expandió el reino de los asirios, que justamente con el rey, exacto, que justamente con el reino de Tiglat, como dice aquí, ¿no? Tiglat-Pileser III, es que comienza a darse una expansión hacia el occidente, porque originalmente no se expandían, ellos no tenían interés en expandirse hacia el occidente, sino hacia el oriente y hacia el norte, estas regiones de acá. Pero justamente en estas épocas del 734 antes de Cristo comienzan a expandirse hacia el norte y hacia el occidente. Y llegan acá hasta el mar Mediterráneo y hay registros de que recibieron tributos justamente de biblos, de acá de estas ciudades fenicias. Entonces expanden su reino hasta acá. Resulta que después, como bien lo dice, expanden todavía más su reino. Fíjense esta parte verde, que es la zona conquistada por Tiglat-Pileser III, ¿ya? Que es el antecesor a Salmanaser V.
¿ya? Y conquista toda la tierra de Israel. La conquista incluso hasta Judá. Ya, lo conquista y el reino de Judá, aunque según la Biblia parece ser un reino próspero y todo lo demás, en realidad eran reyes lacayos, reyes súbditos del rey de Asiria, ¿ya? Pero básicamente nos están contando esta historia. Entonces, ese es el contexto, digamos, que está viviendo Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, pero principalmente el reino de Judá, que es un tema de expansión de la potencia, digamos, la potencia más próxima, ¿ya? Ahora, entonces. Ahí vuelvo a compartir el texto. Entonces, ese es el contexto, digamos, que han estado viendo. Por eso es que los anteriores reyes que veíamos con Anthony la anterior semana eran reyesuelos, como se suele decir, ¿no? Que parece aquí, ¿no? Porque también vale la pena matizar. Cuando leemos la Biblia, uno dice, el rey no sé qué, y parece uno, se imagina uno de los reyes del medioevo, ¿no? Con coronas, con unos mantos así, y una corte, unos castillos. En realidad, si ven en el mapa, es un territorio muy chiquito que tuvieron ellos. Incluso cuando fueron muy grandes, tuvieron un territorio muy chiquito y lo que se suele decir es que en realidad eran reyesuelos. O sea, eran reyes chiquitos, reyes chiquitos, ¿ya? Es como más o menos hoy lo que pasa. Entonces, como por ejemplo decir, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra son los grandes, países grandes, pero después hay países como el Ecuador, como Nigeria, ¿me explico? Ya, países chiquitos, del Líbano, ya. Países chiquitos que son autónomos, etcétera, pero en realidad dependen de otros lados, ya. Básicamente igual. Entonces, ese es el contexto y por eso es importante que aquí nos mencionen a este Salmanasar, Salmanasar, rey de los asirios, que en realidad, como les decía, es Salmanasar V, que es el heredero de Tiglat-Pileser III, que fue el que conquistó finalmente y dejó poniendo él, ahí él designaba a los reyes de Israel. ¿Ya? Entonces, Oseas, de hecho, vive en el último año de Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser le deja poniendo como rey. Al siguiente año del reinado de este Tiglat-Pileser, muere él y sube Salmanasar, el que dice aquí, ¿ya? Y dice, entonces dice, y subió contra él Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Esto aquí es como una imprecisión, ¿no? Porque en realidad siempre fue siervo. Siempre fue siervo, lo que quiere decir es que hubo un cambio de mando, hubo un cambio de rey. ¿Ya? Y dice, pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado mensajeros, y aquí hay un problema, mensajeros a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, le aprisionó y le puso en la cárcel, le puso en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. ¿De acuerdo? Pues aquí, ¿qué nos está diciendo? El reino de Israel ya había pasado todo ese esplendor que tenía, estaba en declive, y lo que comienza a suceder es que se comienza, dice aquí, ¿no? Que comienza a conspirar, quiere rebelarse, quiere cambiar de amo, por así decirlo, y se apoya en Egipto. Se apoya en este que vamos a ver aquí, que hay un problema con este famoso rey de Egipto. ¿Ya? Se apoya en Egipto, el asirio se entera y le dice, ¿cómo que me quieres cambiar? Y va y los conquista. Y hace una práctica muy común de los reyes de Asiria, que es trasladar a las poblaciones de los países, de los reinos en ese tiempo. Antes de entrar como tal en el traslado, vale la pena revisar este personaje, rey de Egipto. ¿Ya? Si ustedes revisan en la historia de Egipto, no existe tal rey de Egipto. No existe. ¿Ya? Ahí hay un problema porque ese personaje eh, simplemente es un enigma a quién se refiere, ¿ya? O a quién se pudieron haber referido. Por varias razones. Una, porque ese nombre, como les decía, no hay en los registros, no hubo un faraón que se llama Uso, ¿ya? Y de ahí hay muchas propuestas. Y también hay otra cosa que se le llama rey de Egipto. Y muy pocas veces se le llama en la Biblia rey al de Egipto, siempre se le ha dicho faraón. Entonces, desde ahí surge la duda de quién era este. ¿Ya? Entonces, hay muchas propuestas. Hay quienes, por ejemplo, y todos son análisis lingüísticos, ¿no? De que esta es la forma hebraizada de no sé qué palabra y un montón de cosas, pero haciéndoles el cuento así muy, muy sencillo, hay una propuesta de que en realidad significaba visir y tendría sentido, en ese sentido de que se lea o sea, al visir del rey de Egipto,
pero en realidad no tendría sentido y dicen, "No, se cae eso porque no tendría por qué pedirle ayuda al visir, sino más bien al faraón. Entonces, no tiene que ver. Luego, hay otros que intentan decir que es el nombre, que es el nombre de algunos personajes, ¿no? De varios personajes y hacen ahí análisis y todo lo demás, pero finalmente son como propuestas muy complicadas. La que más sonó y ha sonado es que este So en realidad se refiere al famoso, bueno, no tan famoso para nosotros, pero al faraón Tefnag, que sería rey de la ciudad de Sais, ¿ya? Y se toma justamente de So, que sería como una forma hebrea de la ciudad Sais. Entonces dicen la ciudad egipcia de Sais, ahí hubo un faraón que se llamaba Tefnat en esa época y pudo haber sido él. Pero todo eso, como les digo, tienes un montón de dudas, de objeciones y todo, y lo cierto es que no se sabe quién era este So. ¿Ya? El asunto, independientemente, es que intentaron apoyarse en Egipto, pero les fue mal. ¿De acuerdo? Entonces dice, y aquí viene el asunto, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medas. Entonces, ahora sí podemos compartir esta imagen que les estaba comentando. Entonces, aquí está, fíjense ustedes. Esto pasa por allá del 721 antes de Cristo. Es la fecha que debemos saber, ¿no? Esta es el mapita y es justamente, fíjense, deportaciones de Salmanasar V, ¿ya? Que sitió a Samaria y lo que hizo fue redistribuirlos para las ciudades de Asiria y se los llevó. O sea, lo que hace es como que O sea, les dispersa les conquista y les y los dispersa. lleva cautivos a poblar otras ciudades de lejos. Ah, ¿Ya? pero no Y les dispersa cada uno por su no es que lado. les exilia nomás, ¿no? Sino que como son prisioneros, digamos, lo que hace es trasladarlos. ¿No? Es más o menos esta figura en realidad, ya lo vamos a ver. Esta era una estrategia muy usada por los asirios. Hay muchos registros de los reyes asirios de la época que hacían esto. Cuando era un pueblo rebelde, alguna cosa que se les rebelaba o les daba problemas, lo que hacían eran sitiarles, conquistarles, digamos, de disminuirles y después moverles de su territorio. ¿Ya? Y listo. Y el asunto aquí se levanta algunos problemas por lo siguiente, porque después si ustedes ven el relato, lo que sigue diciendo el relato son las razones ya más bíblicas de por qué se fueron, ¿ya? Que hay esto de la explicación de que, en pocas palabras, porque no obedecieron al Señor, es que el Señor les dijo, se fueron y les dio esta forma de irse, ¿no es cierto? Eso es, en muy pocas palabras ya lo vamos a ver. Pero lo que sucede, y esto es muy interesante, fíjense ustedes, aquí ayudándome de la inteligencia, pude hacer esto, fíjense ustedes. Ahí, como para poder revisar esto, porque hay unos anales de Sargón II, justamente de otro rey de los asirios, que fue también otro que hizo deportaciones, que dice que se atribuye la toma de Samaria y la deportación y dice, yo deporté 27.280 habitantes de Samaria. Y dice él, hay ese registro. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí un prisma que hay por ejemplo, está registrado, fíjense, aquí lo estamos viendo, es un prisma que está registrado en el escritura cuneiforme, ¿ya? Esto está en el Museo Británico. Y ¿Por qué no leíste esta escrito? eso está ahí escrito. Entonces, en este prisma está determinado justamente ese como registro, es un anal, justamente de eso, un anal de Sargón II, en donde él dice, yo tomé Samaria y deporté a 27.280 o algunos 90 habitantes de samaritanos, diría. Entonces ahí la referencia ahí. El asunto ahí es que se pueden hacer un poco de problemas porque hay quienes dicen que fue Salmanasar quinto o Sargón segundo. Entonces ahí vienen las polémicas. El asunto es que hay una referencia extrabíblica de que hubo un rey asirio que finalmente fue el que ejecutó una deportación masiva, ¿ya? Y más o menos haciendo la cuenta con ese número que nos da acá este fragmento, digamos, de esto que vimos, resulta que haciendo cuentas, algunos dicen que 27.000, o la cifra que da ahí, 28.000 redondeando.
Ya, 28.000 personas, 27, porque son 27.200. 27.000 personas en realidad no sería toda la población del reino, sino la población de No, Samaria, no, solo de Samaria. solo de Samaria, o de Samaria y sus aldeas cercanas, ¿ya? De la ciudad, acuérdense que Samaria era la capital, ¿ya? Pero con esto ya se da cuenta de que en realidad esto pasó, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿a dónde los mandan? Fíjense ustedes, los mandan muy lejos. Los mandan muy lejos porque los mandan, fíjense, desde aquí de Samaria, los mandan hasta acá, hasta Mesopotamia. Y es más, posteriormente, después, Sargón II justamente los sigue deportando de aquí, los sigue moviendo hasta más del occidente. ¿Ya? Entonces, desde ahí, fíjense ustedes que con esto, históricamente se termina la historia como tal de las famosas 12 tribus. Esto es lo que ha dado pie a mucho relato, o como se suele decir, a la historia de las 10 tribus perdidas. Pero lo cierto es que no se perdieron las 10 tribus. Porque, por ejemplo, ustedes ven que, ¿cuál es el rey que hizo Pascua? O sea, no, el hijo de Ezequías, Josías, que estamos a dos reyes de Judá de leer. Porque mientras esto está pasando, después sigue siendo, sube a ser rey Ezequías, el famoso que se cura con las hojas de higo, ¿ya? Y después viene el hijo de él, que es Josías, que restaura el templo y todo lo demás, y Josías hace la Pascua, y si ustedes se acuerdan, les invita a los del norte, Pues todavía no sé. les invita a los del norte, y según crónicas, vienen gente de Efraín, de Manasés, de Neftalí, Ujú. y para ese punto ya había pasado este exilio. Entonces, solo los de Samaria. Entonces, ¿qué pasó? El asunto es que ahí se preguntan porque se suele tener algunas hipótesis. Como se habla del exilio, algunos dicen, bueno, lo que pasó, si me lo tomo así a pecho de que se fueron a Israel y se fueron, Claro, pues. implicaría que se quedó la tierra vacía, Ujú. ¿ya? Y ya lo vamos a ver más adelante, que finalmente lo que hace el rey asirio es hacer un traslado de gente, porque la tierra habría quedado vacía y lo que hace es, en cambio, traer gente de allá a habitar acá. Y ahí se dan otros problemas y todo lo demás. Pero lo cierto es que según como vemos en el relato de Crónicas, ya, de pronto creo que es Crónicas 25, 35, por ahí no me acuerdo muy bien, pero habla justamente de eso. Habla justamente, eso es más adelante, que los animales se multiplicaban y los leones se comían a la gente por tal. Entonces, ya lo vamos a ver. Pero el asunto es que no es cierto que se fueron o sea, no hay tal cosa como 10 tribus perdidas de su totalidad. Lo que se sabe es que no se fueron todos. Sí se movió un montón de gente, pero no fue la totalidad. ¿Ya? Gente se quedó viviendo ahí de las propios tribus. ¿Ya? Y esto lo vemos como les decía, en este episodio de Segundo de Crónicas. Creo que es 35 por ahí, no sé si lo pueden ver. Segundo de Crónicas 35. Si me dan 8 días, ya les digo. ¿Para qué? ¿Cuál es? Segundo de Crónicas. El tema de cuando se celebra la Pascua, pues sí es. Segundo de Crónicas. Creo que está por acá. Primero de Cubas, Ezequías, acá está, 31 Ezequías, Manasés, Josías. Acá está en el 35, oh, una más abajo. En el 35 está Josías segundo la paz. Y ahí todo el capítulo adelante. Entonces está esta parte que dice que bajaron, no, que bajaron la gente. ¿Dónde está? Permítame un ratito. Bueno, más bien, quedó de tarea. Ya, pero ahí cuenta justamente que bajaron para esta fiesta gente de Israel y de las tribus. ¿Ya? Entonces no se fueron todos, ¿ya? Pero esto fue suficiente para crear la idea de las 10 tribus perdidas, ¿ya? Y esto fue un evento muy, muy importante para la totalidad, especialmente para los de Judá, que no se movieron hasta sino unos cuantos años después, que tenían todavía la idea o el anhelo de que estén las 12 tribus. ¿Ya? Y desde aquí se comienza justamente a tener esa idea de que cuando venga el rey, el verdadero rey descendiente de David, juntará de nuevo a todo el pueblo.
Lo cierto es que esto ya es imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas personas de aquí, estas personas ya se mezclaron y se fueron y no hubo tal cosa como poderlo recuperar. De hecho, con ellos pasó una cosa que no pasó con los judíos, con los de Judá, quiero decir. Porque adelantándonos un poco en la historia, el exilio que después tuvieron los de Judá con el famoso Nabucodonosor, creo que fue, o Darío, ¿cierto? Nabucodonosor fue el que les llevó al exilio, Sí, ¿no? Nabucodonosor, el famoso Nabucodonosor, les exilia unos cuantos años después a los de Judá, ¿no es cierto? Y el asunto es que a diferencia de los de Israel, los de Judá, el exilio les sirvió para consolidar su identidad religiosa, a diferencia de los de Israel, que no lo hicieron. Los de Israel se movieron a donde se fueron y se perdió todo registro de ellos e incluso perdieron su identidad. A diferencia de los de Judá, que aun cuando fueron a dar a Persia, más bien ese hecho les sirvió para consolidarse. Y es más bien el hecho de haberles exiliado les hizo realmente monoteístas. Y eso es algo bien interesante que caí en cuenta, ¿no? Que lo leí, que dice eso, justamente el exilio para los judíos, para los de Judá, quiero decir, les sirvió para consolidar su monoteísmo. Porque hasta la época, hasta cuando estuvieron ahí, servía todavía Baal, Acera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se van a Siria, cuando se van a Persia, ellos en su caso, ya dejan todo eso y se concentran en ser monoteístas. Solamente el Señor. Y siguen todo lo demás, con Esther, todas esas cosas, ¿no? Ya, y cuando regresan con Esdras y Nehemías a restaurar, ya no tienen los cultos a cera y todo lo demás, ya son más puros. Entonces, en ese sentido, les ayudó a diferencia, segunda de Crónicas 30, creo que sí es ese, 30-18. Aquí en el 35 y el 17. Segunda de El hijo Crónicas de uno de los denantes que estaban allí celebraron la Pascua en el tiempo. 30-18. Veamos. Exactamente, sí, ese mismo es. 30-18, exactamente. De Ezequías, perdón, es de Ezequías, sí. De Ezequías también hizo una Pascua. Y para esto ya no estaban los de arriba. Y dice, ¿no? En el 30-18 de segundo de Crónicas, una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito, por ejemplo. Y así. Entonces, este y otros relatos justamente nos indican que no se fueron todos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Esto les cuento antes de ver todo lo demás para que ya cuando lo leamos fluya. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Ahí hay algunas hipótesis. Hay algunos que sugieren que en realidad a quienes se llevaron fueron a los ricos, a la clase alta, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, de esta historia es que se deriva un poco, por ejemplo, la historia de Daniel, que Daniel es uno de los ricos, de los príncipes que fueron deportados hacia Babilonia. ¿Ya? Entonces ahí más o menos algunos dicen, claro, como Daniel, algunos serían de los ricos. Entonces lo que se fue es la clase alta. Lo que se fue es los ricos, los poderosos, los militares, etcétera, fueron a los que les deportaron y se quedó la gente pobre. Se quedó la gente más pobre, la gente más humilde, nunca se fue. ¿Ya? Pero hay otros que en cambio toman esto literal y dicen, no, arrasaron hasta con el último. ¿Ya? Y en realidad no, se queda. En realidad no se sabe qué porcentaje, pero se quedó mucha gente. Lo que sí es cierto es que se quedó gente que no tenía mucha conciencia del Señor, ¿ya? Ese fue el problema, porque como bien me acordaba la anterior semana, creo que Eugenita preguntaba, ¿no? Y decía, ¿por qué siempre se le atribuye el pecado al rey y no al pueblo? Y el pueblo no pecaría. Bueno, aquí este capítulo 17, ya lo vamos a ver, es disruptivo en eso porque ahora sí le dirige el pecado ya no al rey, sino al pueblo. Y es algo que solo ocurre en este capítulo, ¿ya? Entonces ya lo vamos a ver. Pero en todo caso eso. Entonces, punto uno, no es que se fueron toditos, se fue una parte, posiblemente los poderosos. Se quedó seguramente la gente un poco de estratos más económicos, digamos, económicos más bajos, más humildes. Y después ya vamos a ver que hubo incluso otra mezcolanza con gente que trajo el rey de Asiria de vuelta para que habite esa tierra, ¿ya? Y hubo un sincretismo peor que el que había antes en esa tierra. Y de hecho, desde ahí vamos a ver justamente un tema que es muy interesante, de saber incluso que impacta hasta el día de hoy, es saber quiénes son los samaritanos, por ejemplo. O sea, con quién incluso habló el Señor Jesús en el pozo de Jacob, la famosa samaritana que le pidió agua y todo lo demás. Bueno, ella tiene mucho que ver porque aquí se origina ese pueblo. Ya, porque hasta aquí los samaritanos eran israelitas, ya, propios que vivían en Samaria.
A partir de aquí, cuando se hable de samaritanos, ya va a ser otro grupo de gente, o gente de otro, de una mezcla un poco extraña, ¿ya? Y que siempre se les cogió un poco de tirria desde Judá, y todo eso nace desde aquí, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos da el hecho. Ahora, ¿qué pasa? El grueso, digamos, teológico, si se quiere, de este capítulo es del versículo 7 al 23. Es lo más importante, ¿ya? Y según se sabe, digamos, esto ha sido un texto, como ya lo hemos visto muchas veces, construido a través del tiempo, ¿ya? De hecho, algunos sugieren que esto se construiría en el 300 antes de Cristo, por ejemplo. El libro de Segundo de Reyes se construyó para allá del 300 antes de Cristo, justamente cuando ya regresaron del cautiverio los de Judá. ¿Ya? Y con eso comienzan a dar un poco más de información de lo que ya tenían. Con eso, por ejemplo, algunos sugieren que en realidad la parte original, la primera parte, es únicamente, digamos, del 7 se saltaría al 21 al 23 y se leería más o menos así. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y de eso saltaría el 21 y diría así, porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron al rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de detrás del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Ese sería el relato, digamos así, primigenio. Pero una segunda mano, o segundas y terceras manos, por así decirlo, y sin que esto sea malo, incorporaron toda la razón teológica de por qué pasó, que está del 7 al 20. ¿Ya? Que es una razón que es muy, muy interesante. Fíjense, dice, y sucedió que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios. Y aquí ya es muy interesante, porque como bien lo veíamos, aquí la culpa ya no es del rey, ya no es una evaluación al rey, ahora es una evaluación al pueblo. Y esto es algo muy, muy llamativo porque es la única vez que se evalúa al pueblo. A diferencia de los otros, que como bien lo anotaba Eugenita la anterior semana, era solo el rey y el pueblo no habría hecho lo propio. Bueno, aquí se da cuenta de que finalmente, paralelamente, el pueblo también tuvo su propio pecado y en realidad fue culpa de todos, digamos. ¿Ya? Eso, dice, y sucedió que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, básicamente les dijeron, lo que les dice es, se desviaron, pecaron contra el Señor porque hicieron una mezcolanza. Se olvidaron de quién les sacó y ya nada. Dice el 9, y los hijos de Israel encubrieron cosas que no son rectas contra el Señor su Dios. Ahí en la Reina Valera creo que le ponen de hicieron cosas secretamente. Ya, más que hacer secretamente es que ellos intentaban fingir que no estaban haciendo cosas malas, por eso le puse más bien encubrir. Entonces, ellos encubrían cosas que no son rectas, ¿ya? Edificándose. ¿Cuáles son las cosas? Por ejemplo, edificándose Bamot, acuérdense los lugares altos que ponen, ¿no? En todas sus ciudades, desde las que tenían torres de vigía hasta las ciudades fortificadas. O sea, lo que quiere decir es desde esas ciudades que no eran amuralladas hasta que las que eran amuralladas. O sea, en toda ciudad habían cultos autónomos, cultos autóctonos. Y levantaron para sí Matzebot. Acuérdense que las Matzebot son esos pilares de piedra, esos lugares esas construcciones, digamos así un poco rústicas que señalaban lugares sagrados, ¿no? Y aceras en todo collado elevado y debajo de todo árbol verde o frondoso, vívido, ¿no? E incensaron allí, o sea, ofrecieron incienso en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había removido delante de ellos, e hicieron cosas malas para enojar al Señor. Y servían a los Gilulim, dice ahí. Los Gilulim son una forma despectiva de referirse a todas estas cosas. ¿Ya? Gilulim, algunos dicen que, que eran como unas columnas a forma de churo, digamos así, como unos espirales, o también Gilulim es una forma de decir el excremento, justamente por la forma cónica enrollada que puede tener. Entonces, es una forma un poco despectiva de referirse a eso, como si de esas porquerías.
¿ya? Servían a los Gilulim, ¿ya? Dice, de los cuales el Señor les había dicho, no harán esta cosa. El Señor atestiguó contra Israel y contra Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse o arrepiéntanse de todos sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos conforme a la Torah que yo mandé a sus padres, que les he enviado por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon, sino que endurecieron su cuello como el cuello de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios y rechazaron sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que él había atestiguado contra ellos, y siguieron lo efímero y se hicieron efímeros. Ahí dice siguieron vanidad. Acuérdense que ahí dice Hebel. Lo que después de Encantares se dice vanidad de vanidades, aquí aparece esta palabra Hebel, que es lo transitorio, lo corruptible, lo efímero, lo que intrascendente. ¿Ya? Entonces dice, siguieron lo efímero y ellos mismos se hicieron intrascendentes y fueron detrás de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen como ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron ídolos fundidos, dos becerros, aceras, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y consultaron a adivinos y hechiceros y se vendieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, haciéndole enojar. El Señor se calentó mucho contra Israel y los quitó de delante de su rostro y quedó solo la tribu de Judá. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel que ellos hicieron, y desechó el Señor a toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su rostro. ¿Ya? Todo esa es, digamos, la explicación más teológica que da el deuteronomista, y fíjense ustedes que más lenguaje de Deuteronomio justamente no se puede encontrar en el libro de Reyes que aquí. ¿Cómo se sabe que es lenguaje del llamado deuteronomista? Porque hace mucho énfasis en observar, y el lenguaje, fíjense, porque no observaron lo dicho por el Señor, no observar sus mandamientos, estatutos, decretos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es el lenguaje del deuteronomista y hace mucho énfasis justamente en esto. Y fíjense ustedes, aquí les quería comentar alguna cosa. Recordemos que esto lo conversamos un poco ayer con mi papá, pero va así. Acordémonos que cuando llega el pueblo de Israel y con las tribus, ¿no? Después del Mar Rojo y todo lo demás, y conquistan la tierra, acordémonos que en ese lugar la religión cananea o las religiones cananeas, que eran herederas a su vez de las religiones justamente de Babilonia, los ugaríticos y todo lo demás, resulta que tenían varias semejanzas con el Dios nuestro. ¿Ya? Entre ellas, justamente, tenían cultos a un Dios supremo. El Dios supremo de ellos se llamaba El, que entre curiosidad, digamos, entre paréntesis y curiosidad, fue también un nombre con el que después se le identifica a nuestro Dios. A Dios también en muchas partes de la Biblia se le llama El, y vale la pena decirlo. El no es la forma corta de Elohim, no. Él es un nombre propio que era originalmente, digamos, el nombre del Dios supremo, del Dios máximo de toda la religión cananea, ¿ya? Y según esa mitología, él tenía una esposa que se llamaba Acera, ¿ya? Y de la unión de los dos nace un hijo, varios hijos, uno de los cuales es Baal. Baal es el dios básicamente del clima, es el dios portador del rayo, de la lluvia, del relámpago, etcétera, etcétera, etcétera. El hijo de ellos. Él, por ejemplo, es el que monta y camina, y después Baal también su hijo sobre un becerro, ¿ya? Monta sobre un becerro, se cabalga sobre un becerro, ¿ya? De ahí la idea de por qué es que estas personas siempre intentaban hacer y les culpan de que se hicieron dos becerros de oro, dos becerros fundidos. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, ¿y quién era Acera? Acera era la esposa de él, del dios él, ¿ya? Y que básicamente tenía que ver como toda diosa femenina par, digamos, del dios supremo, era el tema de la vida, la vegetación, etcétera, y por eso se le asemejaba mucho y se le relacionaba mucho con los árboles, con la vegetación, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, resulta que aquí hay un dato curioso con Acera. ¿Ya? Y hay una cosa muy interesante. Ustedes se acordarán del nombre de otra diosa parecida, que es Astarte. Ya, no confundir.
no son las mismas. Astarte o Astoret es otra diosa, pero de los persas, si no me equivoco. Y hasta hace un tiempo, hace unos 50 años, se creían que eran las mismas, pero en realidad no lo son. Porque por allá de los 1950, por allá, se encontraron algunos textos, justamente por allá en Babilonia, que hablaba de una reina, de una diosa, Acera. Era Acera. Acerat. Acerat, se pronunciaba así, ¿no? Acerat, que esa Acerat pasa de Cerat, el hebreo Acer o Asher, ¿de acuerdo? Entonces pasa a Acer. Y resulta que, fíjense ustedes, hay una curiosidad con esta diosa Acer. Si ustedes van a ver, y por eso también es importante, por ejemplo, que no nos, como se suele decir, ¿no? No porque algo suene judío tiene que ser verdad. Porque, por ejemplo, los judíos no supieron, porque digamos, en la época en que pasaban estas cosas se sabía que era una acera, pero en realidad cuando se fueron y regresaron, especialmente los de Judá, ya no sabían qué era hacer, porque justamente como les decía, como allá ya se hicieron monoteístas 100%, ya perdieron mucho registro de lo que había, y cuando cogen los textos ponen hacer, pero ya no sabían muy bien cómo era esa cosa. Y de ahí que comentaristas judíos, por ejemplo, dicen, no, es que acera eran árboles vivientes. Ya, era una imagen grabada en un árbol, pero en realidad esos son comentarios de gente judía que no sabía qué era hacer, Eso no tenía el no contexto. tenían el contexto porque toda su gente se olvidó ya de eso, pero cuando vuelven a la tierra y vuelven a encontrarse con la ley, con toda la historia, ponen a hacer, pero ya después no sabían qué mismo, cómo era esa cuestión. Hoy, por estos textos que se encontraron hace unos cuantos años en el lugar de origen de estas deidades, digamos, se sabe que Acera era un nombre propio. Era un nombre propio y que posiblemente sí haya tenido su propia imagen y que posiblemente sí haya sido plantado o situado cerca de los árboles, ¿ya? Y que haya sido, sí, mayormente de madera, alguna cosa, pero finalmente era una figura de una diosa, una figura femenina. Entonces, eso, entonces no pensemos solamente en las aceras de un árbol, no, sino pensemos en muy parecido a lo que sería una virgen, ídolo, alguna cosa así, pero y con esa idea de el par del Dios supremo. Eso Algo básicamente. divino, ¿no? Exacto. Ajá, es como era para Zeus, más o Mm. menos, ya. Algo así. Ah, era el- Ah, eres la esposa de Zeus, y así. Ya. Ajá, y así. O de, ¿cómo se llama? Júpiter y cuál es Minerva, creo que es la de Júpiter, ¿no? En fin. Muy bien, entonces, resulta, y aquí fíjense que también hay, esto es un resumen si se quiere, esto es un resumen este versículo 16 es un resumen de lo que era la religión, si se quiere, de ese entorno, ¿ya? Es un resumen por lo siguiente, porque dice, fíjense, se hicieron ídolos fundidos de dos becerros. Acuérdense que el que cabalgaba sobre dos becerros era el dios El y además también el dios Baal. Entonces, acuérdense que cuando se dice que fundieron dos becerros, no era que los hijos de Israel iban a adorar al becerro, no, sino que lo que adoraban era el que estaba sobre el becerro. El asunto es que cuando uno adora y pone esas imágenes de los becerros, está haciendo una mezcla de las dos creencias. ¿Sí me explico? Sí lo vemos. Entonces, lo que había pasado es, sí, entonces es eso, ¿no? Entonces primero adoraban o mezclaron elementos del culto de los dioses cananeos, ejemplo, esto de los becerros. Después hicieron aceras, es decir, integraron el culto de que Dios no tiene un par femenino, nuestro Dios no tiene un par femenino, impusieron, o sea, mezclaron las cosas y hicieron una acera y incluyeron a ese culto a acera. Entonces, hablando así de manera muy rápida, es como que si le hubieran dado a Dios una esposa, una diosa esposa y también la venerara. Pero es porque Exactamente. mezclaron. Porque Como les, están- claro, justamente. Por eso les decía, esto es un resumen a la par no tanto de los pecados de ellos, sino también de la cosmovisión del panteón cananeo. O sea, lo que quiere decir es, los hijos de Israel finalmente terminaron adoptando todo ese panteón. En vez de erradicarlo, lo asumieron y lo readaptaron, digamos. Lo readaptaron, hicieron lo que se llama un sincretismo. Se hicieron una mezcla de los dos, ¿ya? Entonces dice, hacer.
Y dice, adoraron a todo el ejército de los cielos. Resulta que en toda esta mitología también se adoraba a las estrellas y a todo eso, pero en realidad el ejército de los cielos no es tanto las estrellas, sino más bien todo el conjunto de los otros dioses, que se les llamaba eso porque eran aquellos que estaban al servicio, si se quiere, o subordinados a Baal y a los otros dioses. Entonces, ese era el ejército de los cielos, que era, digamos, la congregación de todos los dioses. Que dicho sea de paso, según se sabe el relato, para que vean las semejanzas y por qué era tan fácil de confundirse, el dios él habitaba en una tienda de reunión. Ajá, habitaba en una tienda y de vez en cuando llamaba a todos los dioses a que se reúnan y coman con él ahí en la tienda. Y a eso se le llamaba justamente el ejército de los cielos. Entonces, imagínense ustedes que vienen del desierto, de ver un tabernáculo, una tienda, que Dios se asoma ahí, que todo lo demás, y que Dios nos convoca y todo lo demás. Y cuando de pronto llegan a Canaán y dicen, oigan, pero está parecidísimo, no será el mismo. Claro. Entonces, era muy común que no, o sea, no era difícil perderse. No era difícil confundirse y seguramente por eso fue una de las razones por las que se terminaron incorporando todos estos elementos que no son propios del culto de nuestro Dios. ¿Ya? Y dice, y sirvieron a Baal, ¿ya? Que Baal, acuérdense que era el nombre genérico además de los dioses de cada región, porque había un Baal para cada ciudad, ¿ya? Dice, e hicieron pasar sus hijos y sus hijas por fuego. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, son esos elementos un poco comunes al culto, ¿no? O sea, pero resulta que aquí ya caen en las prácticas que evidentemente cualquiera diría, pero Dios nunca te va a pedir eso. O sea, al punto eso llegaron a pasar sus hijas por fuego. Es decir, sí hacían sacrificios un poco extraños, que es lo que hizo este rey anterior. Exactamente, este rey. Dice, y consultaron a adivinos y hechiceros. Entonces, esa es otra red flag, como diríamos ahora. Es otra red flag porque, fíjense, en lugar de confiar al Señor y ¿esto qué significa? Que consultar o querer saber, digamos, algo sobre el futuro no está mal, porque en realidad para eso estaba el rey, el sumo sacerdote. Cuando querían saber si tenían que salir o no a la guerra, si iban a ganar o no ganar, tenían que ir a consultar, pero al sumo sacerdote. Cuando eso dejó de funcionar y todo lo más, lo que hicieron es, pero si se va a preguntar a Dios, y este señor de aquí dice que sirve a Dios, y es del mismo, pues preguntemos. No, pero antes de eso fue los profetas. O sea, en su momento fue como que los profetas. En ese tiempo habían los profetas Claro. y todo más, pero se levantan los profetas, acuérdense, por el fracaso de los levitas, del sacerdocio. Pues como el sacerdocio estaba entre sí y que no, Dios levanta a los profetas. Y por eso es que aquí le pone el resguardo de la ley, no en los sacerdotes, sino en los profetas. Y el reproche es por no haber escuchado a los profetas, a la ley que predicaban los profetas. En otro tiempo hubiera dicho la ley que predicaban los sacerdotes, pero eso significa que los sacerdotes tampoco dieron el ancho. ¿Ya? Eso. Y después dice, entonces se dieron a divinos y hechiceros y, dice, y se vendieron en definitiva a hacer todo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces ya, imagínense, y es lo que normalmente pasa incluso hasta ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien no tiene bien claro lo que es Dios? Lo primero que hace es integrar un montón de elementos que no son y piensan que están sirviendo a Dios. Cuando no conocen o cuando se quieren pasar de chéveres, a veces no. Como les digo, hay lastimosamente ahora, por ejemplo, varias iglesias que, por ejemplo, llega, qué sé yo, llega el famoso, el más evidente de todos, ¿no? Llega Halloween. Llega Halloween. Entonces dicen, para que la gente no vaya allá, hacemos de aquí fiesta de disfraces en la iglesia. Entonces hacen un culto disfrazados de Batman, disfrazados de Superman y todo lo demás, y alabando al Señor. Por ejemplo. Eso es un evidente sincretismo que hace ruido y como que uno diría no. Pero si ustedes les preguntan ahí adentro, van a decir que estamos sirviendo al Señor. Y esa es la confusión, ese es el tema de no saber bien los límites, de no saber bien de dónde a dónde, ¿ya? Porque de eso a muchas otras cosas ya no hay nada, ¿ya? Entonces, claro, porque si el objetivo es servir al Señor, claro, no hay linderos, pues. Claro, cada quien por su lado. Cada cual hace, y qué es lo que pasaba, cada cual hacía, y siguen más que nada, y el problema es que siguen las costumbres de la región. Ese es el problema. Hasta ahora. Entonces, exacto. Estuve hablando con unos suecos, ¿no? Y dice que allá
para que los chicos cristianos no vayan a las discotecas bajo el templo, porque hay un pueblo siempre, hicieron una discoteca cristiana. En Brasil son famosas las cristotecas. Ya no van a, entonces, inclusive me decía que, ¿cómo puede ser esto? Dice que inclusive hay un licor que quiere tomar, toma, y pero ya no va a la cantina. Pero santifica. Toma ahí mismo. Entonces, a veces la gente como pierde la perspectiva total, ¿no? Creen que porque está en el templo, todo es de Dios. Ya está. O porque yo digo que es por Dios, ya está. Exacto. Entonces es confundir los elementos que Dios acepta y ha puesto para que sean para Él y nosotros meter todo eso del mundo acá para que no nos vayamos al mundo. Entonces la cuestión es, no me voy al mundo, pero traigo al mundo a la iglesia. Claro, ¿No? y es peor. Entonces ya no estoy ahí, Y es como peor. decir, sacrificando, ¿no? Claro, y es lo que hablábamos un poco ayer, eso es un engaño. O sea, porque bien te fuera a hacer frío o caliente, pero te autoengañas. O sea, eso te haces, cometes una falacia. Te haces el engaño de que sí se puede servir a los dos, no se puede. Y en algunas cosas que tranquilamente, o sea, que ahí sí no se puede. Hay unas que no hay problema. O sea, por ejemplo, eh, queremos usar un micrófono, nadie se va a cuestionar si, ay, voy a usar el micrófono, pero eso porque será inventado. ¿Para qué se fue inventado? O una guitarra o algún instrumento, pero hay otras cosas que ya, o sea, tal vez introducir congas o qué sé yo, no sé, alguna otra cosa así, tal vez no sea, ¿ya? Me explico, por poner así algunas cosas. Y los límites digamos, ¿cómo sabe los límites? Los límites podrían ser la ley. Claro, O la sea, ley te da los límites. Ahora, digamos, ¿a dónde sí? con nosotros tenemos un problema, Ujú. porque estos mandamientos, son directrices, son como más bien cosas muy generales que se podían entender más claramente en esa época, porque en esa época había aceras, becerros, baales. Hoy ya no hay eso. Entonces ahí es cuando mucha gente piensa que como la ley solo fue para ese tiempo, o como no hay una cuestión explícita, entonces queda la decisión de cada uno. Entonces en realidad no. Y vale la pena decirlo, mucho de esto sí es circunstancial, porque, digamos, al final hay varios criterios y también la Biblia no podría, digamos, referirse a cada uno de los elementos porque depende mucho también de cómo se lo use. Es como, por ejemplo, ¿qué les digo? Es como, por ejemplo, alguien diría, por ejemplo, ¿les parecería a ustedes, por ejemplo, que alguien venga o que se dé, qué opinarían ustedes, por ejemplo? Que se diga, el pastor tiene que vestirse solo con ternos de marca, italianos importados, por ejemplo. Les parecería un poco raro, pero resulta, por ejemplo, que en la época el lino con el que se vestía el sumo sacerdote era importado de China, de la India. Ajá. Era carísimo Ajá. y había presupuesto para eso. ¿Me explico? Entonces, son dos realidades diferentes, totalmente diferentes. No es tan semejante, pero lo que quiero decir es que depende un poco de las circunstancias. ¿Ya? Entonces, por eso no me atrevo a decir, verán, esto, A, B, C, D, tales elementos, prohibidos. ¿No? ¿Ya? Hay algunos que tranquilamente podrían pasar, o algunos tal vez haciendo alguna modificación, alguna cosa. Ujú. Acuérdense que incluso, por ejemplo, cuando el Señor mismo, hablando de las guerras, por ejemplo, decía, cuando ustedes vayan, conquisten un pueblo y hayan alhajas, hayan cosas, lo del oro, lo de la plata, cojan, pero nada más vengan y fúndanlas, por ejemplo. No Si se es, guarda. no se guarden, cojan, fúndanlas y se purifica y ya está, por ejemplo. Entonces, eso da una idea, por ejemplo, de que tranquilamente hay implementos valiosos de los que se puede aprovechar, pero dándoles un uso diferente, santificándolos en el buen sentido de la palabra, con correcto sentido de la palabra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se puede manejar bastante. Ahora, por ejemplo, lastimosamente también a veces la cristiandad, especialmente occidental, se ha dejado llevar mucho justamente por la tecnología que hay a la mano. O sea, se piensa que, por ejemplo, no se piensa, por ejemplo, pero eso les digo, es muy cultural. Porque, por ejemplo, si nosotros hoy pensáramos en iglesia, en un templo, por ejemplo, lo que la gran mayoría de personas piensan es un auditorio grande, con sillas cómodas, con proyectores, el sonido, y no sé qué, y tal, y las luces y todo aquello. Resulta que si fuéramos una iglesia del tiempo del apóstol Pablo, lo que daría prioridad no es al salón,
sino a lugares de estudio. Por ejemplo, se pensaría, por ejemplo, por así decirlo, no en un salón, en un auditorio, sino en aulas, por ejemplo, Y escondido. y escondidos, etcétera. Pero lo que quiero decir es cambia la perspectiva. En cambio, por nuestra cultura, que ya van como más de 500 años solo ¿cuántos son 500 años de reforma? Sí, no, 500 años de reforma más. Y Quito, resulta que el modelo que se viene heredando desde ahí es el de auditorio, que es heredado de la Iglesia Católica, que no les interesaba enseñar a la gente, ¿ya? Entonces, como lo que interesaba es que escuchen la palabra de Dios, era un canchón, ¿ya? Con sillas, hablando así de manera muy general, ¿no es cierto? Pero en cambio, si nos vamos a la interés de, por ejemplo, de la iglesia del primer siglo, habría sido más bien un tipo de aulas, por ejemplo, ¿ya? Pero si nos vamos, por ejemplo, a la época de acá, ni siquiera había eso, ¿ya? ¿Me explico? Entonces, todo depende de las necesidades, y según eso, vamos viendo si lo que se necesita son bancas, sillas, y si que entre luz, ¿me explico? Hay otra cosa que vale la pena también. Por ejemplo, ellos muchas veces creían a través de un ídolo, creían que estaban sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que pasaba con los becerros? Exactamente. Entonces el mismo Aarón hizo un becerro creyendo que con eso va a servir a Dios. Es que es esa misma idea. Ahora, en la actualidad, ya no tenemos becerros, no tenemos baales, no tenemos absolutamente ningún Dios de ese tiempo. Pero es una trampa mortal. Por ejemplo, tenemos a la Virgen del Cisne, tenemos a la Virgen del Pinche, tenemos a la Virgen de las Lacas, y si vamos más al norte o al sur, a la Chirona de Loca. Y así. Y tenemos al Cristo del Consuelo, aquí al Señor, digamos al Señor del Gran Poder, tenemos al Cristo del Consuelo en Guayaquil. Y así. Y es más gravoso porque se está haciendo ídolos del mismo Cristo y la gente que está honrando al Señor Jesús. Claro. Cuando claramente dice la Biblia, no te harás imagen de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de eso. Entonces viene a ser como una especie de trampa que la gente se puede equivocar muy fácilmente y decir, pues estamos adorando al Dios mismo. ¿A quién le adoran ustedes? Yo digo a Cristo. Yo también. Claro. Entonces es una trampa bastante sutil que tranquilamente la gente puede equivocarse y puede creer que está haciendo o dando culto a Dios cuando en realidad no lo es. Entonces, claro, nosotros no hemos salido, por ejemplo, de decir, yo antes adoraba a Baal. Claro. O adoraba a un dios de esta. Adorábamos a Inti. Que el sol, pero ya no. Yo no, en digamos, nuestra generación, no. Ni mis padres adoraban a Inti ni nada. Eso ya se acabó muchísimo atrás. Pero ¿de dónde salimos? ¿De dónde salimos? Y la salida cierta es que salimos de la Iglesia Católica. Pero ¿por qué salimos de allí? Porque al igual que en ese tiempo, la religión, diríamos así, se pervirtió, se dañó, se corrompió. Entonces había que salir. Y ahora pasa lo mismo con la iglesia cristiana. Entonces ahora, es que eso vemos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica que un tiempo sería quizá lo mejorcito que había, pasó el tiempo, se dañó, se corrompió y de ahí salimos. Pero salimos para purificarnos, pero con el andar del tiempo se va entrando cosas del mundo acá, otra vez se va degenerando. Entonces hoy mismo podríamos hablar sin temor a equivocarnos de que la iglesia cristiana evangélica necesita una reforma, un volver a un volver a la raíz, digamos. Entonces, ¿qué pasará con la iglesia de acá unos 100 años más? 50 años más. Si es que Dios no viene antes. Entonces, esa dinámica social hace que parte de la iglesia permanezca pura. Pero parte de la iglesia también se corrompa, se daña. No así de los que predican,
como del pueblo que claro, es. exactamente. Entonces ahí viene para nosotros actualizando, ¿no? Contextualizando la cosa. Viene, bueno, nosotros somos llamados a vivir un cristianismo puro, como dice el Señor, salir de ello, pueblo mío. Tenemos que salir del entorno en el que vivimos y en el que nos sentimos afectados. Tenemos que salir y dar explicación, la razón por qué nosotros. Entonces, aquí tenemos una gran realidad que mucha gente puede creer que somos los mismos, no hay ningún problema. Y es que no somos los mismos. Entonces, ahí dar la correcta explicación y la iglesia está llamada precisamente a distinguir lo uno de lo otro y a demostrar por qué lo uno es y lo otro no es. Claro, a poner los límites. Poner los límites y determinar, y ahí venimos a la ley de Dios que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de mí. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar figura y hacer diosa aquella que no es Dios? Entonces, ahí venimos a tener nosotros también en la actualidad similares cosas, pero nuestras circunstancias, como se vivió en ese tiempo. Sí. Tal cual. En síntesis, digamos, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es que finalmente, siempre que, esto se puede extrapolar a todas las realidades, ¿no es cierto? Y es el asunto. No importa en donde quiera que estamos, siempre van a haber cosas, eventos, factores, lo que sea, no tanto como que otra parte, sino cosas que sirven y que no sirven, ¿ya? Cosas que pueden servir como no, o sea, van a haber eventos, digamos, ¿cómo le digo? Siempre la vida va a ponernos en situaciones que no están contempladas tal cual en la Biblia. Siempre van a haber. Y nos van a poner pues, a una situación de ¿qué hago? Ya esto no sale en Apocalipsis, esto no sale, esto no viene en Deuteronomio. Aquí no hay, ¿y ahora qué hago? Entonces, ante eso, siempre es bueno saber que contamos con toda una estructura. Porque esto, como les digo, no es una cuestión de que estemos solitos cada uno contra el mundo. No, en realidad ahí es cuando justamente, así como el pueblo, como una entidad se corrompió, hay que saber que la forma de resistir esto es como pueblo, o sea, como un conjunto. No es tarea solamente de los enseñadores, de los pastores, maestros, etcétera, no. Esto es cuestión de todo el pueblo. Y sí, principalmente en una buena parte de los líderes, pero que deben marcar el punto porque buena parte de lo que ha pasado es porque, digamos, por errores de liderazgo, no vale la pena decirlo. O sea, como lo hemos visto, ¿no? El rey fulanito pecó, tará, pero eso en el fondo lo que se traduce es en ver que todo el pueblo terminó pecando también, que fue peor, que hizo pecar al pueblo. Entonces, eso fue el asunto. Entonces, esto se resuelve, como les digo, con un llamado general a volver a la palabra. Pero esto, como les digo, hay que tomarlo de una manera mucho más práctica, porque volver a la palabra no solamente significa volver a enterarse de lo que dice Deuteronomio, volver a enterarse o aprender lo que dice Levítico y volver a enterarse de cuándo son las fiestas las fechas para las fiestas. ¿No? No solamente significa enterarse de esas cosas, en realidad implica enterarse de cómo funciona el sistema de Dios, que eso es otra cosa, que las fiestas, los mandamientos, todo eso forman parte de, pero no son el todo. Y eso es algo que, como les digo, por ejemplo, y yo les digo, cuando yo recién comencé a ver esto de raíces de hebreas y que el hebreo y todo lo demás, parecía la novedad. En realidad ya ha pasado el tiempo, parece que lo que hace falta en realidad es entender bien la Biblia que bien no se pudo haber sabido hebreo, que tranquilamente se podían entender las cosas de manera correcta. Y a veces, como les digo, y me he dado cuenta, y yo les comento algo de esto, eh, no se necesita saber hebreo para saber lo que Dios quiere que hagamos. Se necesita tener, como decir así, como si se necesita en realidad tener Ruach HaKodesh, la mente de Cristo para saber lo que hay que hacer. Así no sepamos un pío de hebreo, de griego, de lo que sea. En realidad eso es la añadidura. El saber otro idioma es añadidura. Si es que se puede, enhorabuena. Pero si es que no, no voy a esperar a aprender hebreo. No. El asunto es lo que decían aquí, o sea, aquí. Porque fíjense, estos se corrompieron sabiendo hebreo y todo. O sea, que saber hebreo no es garantía de que ya
no, o de que ya, porque sé hebreo y estoy, no. Estos, sabiendo hebreo, siendo nativos, o sea, viendo las maravillas de Dios, se corrompieron. Ya viendo, viviendo. Bien. O sea, imagínense, escuchándole ahí a Isaías, escuchándole ahí a Oseas, o sea, escuchando de primera voz, a la voz de los profetas, y viéndole a Elías. O sea, no daban pie con bola. Y más, ¿Ya? oyéndole directamente, audiblemente en el Claro, monte Sinaí. no se convertía. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no es el asunto, el tema no es de qué idioma hablo, el tema es que se esté transformada la mente, justamente. Y a eso es a donde vamos, que a eso es a donde hemos tratado de ver todo este tiempo, ¿no? De que se esté transformada la mente. Y con la mente transformada, uno está en capacidad de distinguir lo que es y lo que no es. ¿Ya? Porque hoy, por ejemplo, y por qué no me atrevo a decir una lista? Porque, por ejemplo, hoy podemos hacer una lista, podemos invertir una semana, un mes en hacer toda una lista de lo que sí y lo que no en toda una iglesia. Pasa un año, eso ya es obsoleto. Vamos otra vez. Pasa otro año, 6 meses. Entonces, no es un tema de gastar ese tipo de esfuerzos, justamente, sino más bien es una cosa mucho más dinámica. ¿Ya? Es una cosa mucho más dinámica y es algo bien bonito, porque incluso, por ejemplo, cuando ya pasa el tiempo y uno ya se va adecuando y adaptando y ejercitando en la palabra, resulta que las cosas van siendo bastante lógicas. Y no necesito un tema de, ¿qué ahora será? No, más bien, cuando uno va aplicando la Biblia cotidianamente, o la palabra del Señor, con la práctica uno ya sabe. O sea, ya no estoy con el tema y así es. Lo que pasa es que, como les digo, pero esto hay que volver, como les decía, no solamente a la palabra en sentido personal, sino a la palabra también en sentido comunitario, porque eso es lo que siempre ha faltado. Porque si no, fíjense, cuántas veces no habremos escuchado de cuántos predicadores, cuántos enseñadores que con mucha buena voluntad me dicen, hermano, lea la Biblia. Es que no es de hermano lea, en realidad es de hermano leamos, leamos, hagamos cuerpo. O sea, eso es lo que falta en realidad en lo de volver a la raíz y todo lo demás. Sí está en la parte de educación, de conocimiento, si se quiere, pero lo que en realidad mucho falta es lo que tenían ellos, un sentido de comunidad, de pertenencia. Y eso es algo que mucho falta en las iglesias, lastimosamente. Un sentido de pertenencia, un sentido de cuerpo en realidad. O sea, eso es lo que falta. Y a eso parece que eso, como no hay hebreo de eso, parece que eso no es. No, entonces, no. Hay otras cosas, como les digo, que también implican volver a la raíz. Como les digo, el idioma, el conocimiento, movimientos, etcétera, sí son importantes, son una parte, pero no son el todo. Lo otro es la perspectiva de vida, que eso no está escrito y que no puede estar escrito porque eso es circunstancial. ¿Ya? Eso, entonces fíjense. Entonces, finalmente a estas personas lo que les terminó pasando es hice todo lo que pude, está claro que ustedes no quieren, hasta aquí, basta, se fueron, y se fueron y se fueron. De ahí, por ejemplo, vale la pena también decirlo ahora que ya que hemos caminado un poco más. ¿Se acuerdan ustedes de las primeras cosas que venían que uno aprende cuando aprende de raíces hebreas? Es una esto de las famosas dos casas, ¿no? Que la casa de Israel, que la casa de Judá, y lo que nos enseñaban es que a partir de aquí, las 10 tribus perdidas. Y las 10 tribus perdidas se fueron y se mezclaron con los asirios y de ellos se mezclaron con todos, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Y entonces todos eventualmente tenemos sangre de Abraham. Y cuando un cristiano viene, entonces resulta que es porque el gen de Abraham se le activa y alguna cosa así. Entonces el gen de Abraham se le activa y uno dice, ah, sí, soy simiente, es porque tengo sangre de Abraham, y no sé qué. No va por ahí. En realidad esto no fue así porque además, como les digo, esa idea de las dos casas finalmente termina cayendo en una contradicción. Termina cayendo y en predicar que el verdadero cristiano es judío, porque adopta las cuestiones judías y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, no es así, no es así. Estas personas se perdieron y se perdieron, y no hay rastro de ellos. Y los que se fueron, como vimos, no fueron todos, pero los que se fueron y bien idos, quiero decir. O sea, y se fueron y con justa razón. Y de ellos el Señor se encargó de que no haya registro, como hasta ahora. Entonces, su castigo fue ese, fue borrarles del mapa, o de si se quiere, del mapa de Dios. Sus descendientes estarán por ahí. ¿Tendremos algo de ellos? Seguramente, ya, probablemente. Pero resulta que eso no me hace ni más ni menos algo. Y no tiene nada que ver con eso.
esta historia es justamente para que, como diría Pablo en Corintios, estas cosas se escribieron para que queden como testimonios de nosotros, ¿ya? Para que nosotros no seamos con esto, como estas personas que su mayor error fue haber integrado cuestiones cúlticas que no tenían nada que ver con el Señor, pero que a ellos les pareció que empataban. Y que como parecía que eran lo mismo, le dieron. Y les aguantó varios años del Señor con eso, finalmente no aprendieron y se fueron. Y hasta ahora no han regresado y no regresaron. ¿Y cómo entender entonces de pronto las profecías de las 10 tribus? No es que estas personas van a regresar, porque estas personas fueron castigadas. Lo que queda es la idea de las 10 tribus, de que el pueblo quedó incompleto. Y ese cupo Dios lo llenó después con un montón de gente, como también entre los judíos. Lo que quiso decir es lo siguiente: cuando se habla de las 10 tribus perdidas, es que Dios va a traer de otra manera, va a completar el cupo que quedó. El cupo que quedó lo va a llenar de alguna manera. Eso es, ¿ya? Y la forma en cómo lo hizo, fíjense ustedes, es más o menos como lo que veíamos ayer con la parábola de lo que perdido. Es invertir un montón de esfuerzos para que ese uno regrese. Y entonces se complete el cupo y estamos listos todos. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces, fíjense, así es como es mejor comprender esta cuestión de las 10 tribus. Entonces, no es que hay una entidad ahí de 10 tribus perdidas de, a ver, yo quisiera ser de Neftalí. No, no es así, no es así. Eventualmente, como lo dice Apocalipsis, entraremos por una de esas puertas y ahí veremos a cuál nos asignan. Pero eso no significa que yo soy descendiente aquí de aquí, pase el ADN de Rubén. No, todo eso se acabó. Y se acabó y se acabó. Y es más, se asumió después a partir de aquí, perdón, se asumió una identidad como judío, como pueblo judío, ¿ya? Que quedaron en el reino de Judá. Y esos todavía pecaron. Y es lo que ya vamos a seguir viendo, ¿ya? Pero estas personas no existen. Y lo que Dios traerá después con nosotros, por ejemplo, que seremos parte de esos 10, ¿ya? No es que venimos a través de Babilonia y tal, no. Lo que pasa es que ese cupo quedó vacío por gente, por decirlo así, por hijos que fueron malcriados, por hijos que fueron desobedientes y que Dios los castigó, los echó. Y dice, y yo me encargo de echarles de mi rostro. O sea, no hay un tema de, no, ¿ya? O sea, yo los castigo y los borro, ¿ya? Y su cupo después vendrán con otros que esos sí serán mis hijos. Eso es como hay que entender, ¿ya? Están borrados esas personas justamente por sus pecados, ¿ya? Ahora, que Dios llene el cupo con otras personas es otra historia. Nos de aquí. Pero eso no significa que nosotros entonces seremos de nuestra ley de Manasés, ¿no? Seremos de alguna cuando ya veremos allá en la Nueva Jerusalén por dónde entramos. 12 puertas. 12 puertas, justamente las de las 12 tribus, pero cimentadas sobre las 12 columnas que son los 12 apóstoles. Pero, y por ejemplo, dicho sea de paso, también a veces se cree por este tema de los 12 que cada uno de los apóstoles era de una tribu, y no es así. Todo, es más, había hermanos. Entonces, Juan y, ¿cómo era? Juan y Santiago, no, sí, Juan y Jacobo, Juan y Santiago el mayor, eran hermanos. Entonces, ¿cómo van a ser de tribus diferentes? Todos eran judíos, ¿ya? Todos eran judíos. Es más, Pablo, por ejemplo, el único que no es de los 12, que no es de los 12, Pablo, él era de Benjamín, según lo dicen por ahí en Colosenses, ¿ya? Él era de Benjamín. Claro, él es después, ¿no? Después, él no es apóstol de los 12. Él no lo es. Pero en esos dos están Judas o quién es? No, está el que escogieron ellos, Matías, el que vino en su reemplazo, el que le estudió, y ese es el que tiene el nombre. Pablo es apóstol, pero por otra razón, pero no es de los 12. Acordémonos de lo que veíamos en Lucas, ¿no? Los 12 eran un grupo en específico. Pablo nunca fue de los 12. ¿Ya? Pablo tuvo otra virtud, ¿ya? Igual con el todo demás, pero no es de ese grupo. ¿Ya? Pero como para que veamos este tema de las 12 tribus y todo lo demás. Y dicho sea de paso, esto de las 12 tribus en realidad es una idea muy bonita porque es como aquello que es lo más primigenio y lo más antiguo que tiene todo el pueblo para referirse a su origen. O sea, hablar de las 12 tribus es como hablar de nosotros de Atahualpa, así como de hablar nosotros antes de que nos conquisten los españoles, alguna cosa así suena.
Ya cuando se habla en el pueblo de Israel de las 12 tribus, aludir a ese momento primigenio de las 12 tribus, de las 12 Sí, Jacob, pero aún así no se compara con aquí. O sea, aquí en Ecuador, digo, nosotros no tenemos arraigado eso claro, así de esa semejantes, manera, no, una identidad claro, nuestra. nosotros somos muy mestizos, pero más o menos, Ajá. como más o menos nos enseñan en la escuela, ¿no? Y si no nos hubieran conquistado los españoles, ¿no? Desgraciados. Pero uno tiene como esa añoranza, ¿no? De un pasado mejor. Bueno, ese pasado mejor para el pueblo de Israel, por todo lo que han vivido, fíjense que no fue fácil, pues es de esas 12 tribus. Y todo eso quedó aquí. Y aquí quedó también el ideario, el retorno de las 10 tribus. O sea, pero no queda sino es ese anhelo de volver a ser uno lo que se fue en un inicio, que ya no volver, tal cual, que ya no volverá tal cual. Y en esa misma concepción es lo que ellos esperaban en el Por eso con es que esa misma esperan, claro, y concepción. por eso es que un judío nunca va a aceptar al Señor Jesús, porque lo que hizo fue traerles a gentiles y no a y no a los dispersos. Resulta que ya después con Pablo dicen, ustedes son los dispersos. Están esperando un examen de ADN, ustedes son los dispersos. La promesa que Dios habló, esto están entendiendo mal. Ya. En ti será mitad cualquiera, claro. Entonces no son de los descendientes de los No, 12 sanguíneamente, no, pues. no, que en la fe de Abraham, con Claro, todo el mundo, exactamente. todo el mundo. Y ahí estaba yo. Y todos ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando hacen el pacto? Dice, te rogamos por todos los que están aquí y los que no están aquí. O sea, pues, todos los que habían de venir, habíamos de venir. ¿Ya? Eso es otra cosa. Eso es como estos, que son los que deberían haber sido, pero no dieron el ancho. Que casualmente eso es un patrón que se sigue repitiendo. Hasta ahora hay los que son de él, pero no le conocen. Los que deberían ser de él, pero no le conocen. Y dar ejemplos podríamos, ¿no? Por ejemplo, los cristianos que ponen más el énfasis en el dinero que en Dios, o que le subordinan a Dios al dinero, por ejemplo, o al bienestar, etcétera, O las ¿no? diferentes manifestaciones que han habido a través del tiempo. Etcétera. Sí. Sí, La teología de la prosperidad. claro, Antes había la teología de la liberación. claro. Bueno, pues, O cuando se juntó el tema del socialismo con el evangelio, la teoría de la liberación, justamente eso. si hablaba, Claro, sí. imagínense, esto es de más de 40 años atrás, en donde decían marxistas por Cristo, marxistas leninistas por Cristo, que ahora, y también, ¿no? Que eran los socialistas más revolucionarios, todos entonces, es una corriente fuertísima que había, ¿no? Y así. Imbuidos con la Revolución Cubana. Entonces, pues, dijeron así, el socialismo por Cristo. Y así. Y así siempre ha habido, y como les digo, antes de darle la palabra a Estevita que estaba levantando la mano, o a Jimé, este patrón se repite. Por eso Pablo fue lo suficientemente advertido de decir, verá que eso que pasó no es historia solamente, son testimonios para que nosotros no caigamos en lo mismo. Entonces, esto cabe. Estas son cosas que les pasaron a esas personas que se supone que nosotros leyendo no deberíamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, esto ya a nosotros, especialmente a los que estamos ahorita conectados y de pronto si es que alguien escucha después de esto, debería despertarnos la atención para estar constantemente evaluándonos y a ver qué de pronto estábamos haciendo alguna cosa o no dejar que algo que es evidentemente o que de pronto haya duda, lo que sea, pero discernir que sí y que no, ¿ya? Y tener autoridad para eso, como les digo. Y esto no es una cuestión de que yo solito, yo en mi casa, yo en mis tres hijos, mis cuatro hijos, mi familia, mis 10 que llevan mi apellido, lo decido. No, estamos en comunidad. Esto se decide en congregación, ¿ya? Y esto se debe trabajar así, ¿ya? Entonces, como les digo, es porque esto siempre fue así, ¿sí? Eso, este Vitanoji me estaban levantando la mano hace un siglo casi. Ah, sí, era una duda sobre esto igual de la tribu de Israel en este tema de que se perdieron. Y ahí, Ujú. bueno, o sea, no sé si
Es que a mí todavía, digamos, no acabo de entender bien. O sea, sí entiendo lo que nos explicas, pero digamos, quisiera, no sé si de alguna manera poder ir, o ya hoy, creo que en este tiempo que queda, no sé si sea como el tiempo, pero digamos, poder revisar varios textos que hablan de todo el tema de la dispersión, porque claro, a veces hay otros donde dicen, ¿no? Que les esparciré, casa de Israel, les volveré a traer, y entonces como que uno dice, pues, o sea, esas Parece promesas que sí. le quedan. Ajá, Claro. o se cumplieron, no se cumplieron, o cómo, o sea, fueron desechados y ya no, o sea, no cumplió la promesa a Dios, o cómo sería. Yo entiendo que no somos parte, así como que yo soy de Neptalí y tal, ¿no? Eso sí está claro. Pero como, digamos, poder revisar varios de estos versículos, porque son varios. Ujú. En Ezequiel 16 creo. No, 36 habla también de eso, ¿no? Ujú. eh, y muchos otros, entonces como, o en Deuteronomio 30 también de que habla de las, también dice que los volveré a traer y todo eso. Entonces son Claro. como, son como, o también que en Efesios hablan, creo, de Efesios, ¿es? De las dos, bueno, de los dos pueblos y así. Entonces es como que, o bueno, tal vez ya habla ahí, ya hable de gentiles y el pueblo judío en ese momento. O sea, quisiera, no sé, más bien dicho, sería como poder tener, o sea, un estudio más a profundidad solo de este tema y poder revisar varios pasajes. Es que yo Ujú. sí te entiendo, pero creo que me falta como ir revisando como la parte de la palabra e ir analizando cada cosa, cada versículo, cada Claro. contexto de cada una de las escrituras. Claro, está bien. Y como tú lo dices, creo que eso lo podremos dejar para otra ocasión. De pronto la siguiente, ¿no? De pronto la siguiente, ya que estamos en la sazón, podemos dejarle tranquilamente eso y podemos más bien en estos días recolectar todos los versículos, las cosas que puedan generar duda y así lo revisamos más bien en la siguiente. Creo que es una muy buena idea. Pero antes de aquello, como les digo, hay que irlo viendo con una mirada más madura. ¿Cuál es el problema, digamos, de esto de las 10 tribus, de todo aquello? Que se lo toma literal, lo que es profecía. Ese es el asunto, que a veces uno, y esto es un sesgo que tenemos todos los seres humanos, que entendemos lo que queremos entender, ¿ya? Y entendemos lo que queremos entender por mucho condicionamiento que tenemos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy entendiendo y he estudiado el tema de las dos casas, voy a ver un versículo que hable de las 10 tribus, las dos casas, yo, pues, uno entiende lo que quiere entender. Ese es un sesgo cognitivo. El sesgo de confirmación se llama eso. Entonces, no vayamos a caer en ese sesgo, sino simplemente veamos lo que estamos viendo en la historia. Estas personas se fueron y no volvieron, y eso es un hecho. Y como vimos, no es que se fueron todos, ¿no? Mucha gente se quedó. Algunos incluso fueron, ya vamos a ver, a vivir a Judá, y otros se quedaron ahí y se mezclaron con los que vinieron de Asiria, y tuvieron un lío. De ahí salen los famosos samaritanos, que los vamos a ver en adelante. ¿Ya? Entonces, con todos esos datos, hay que ver si es que realmente se refiere a que regresarán esos 10 que fueron expulsados por su pecado. Entonces, parece que la idea de los 10 en realidad no es que vendrán cada una de esas personas o sus descendientes, sino más bien a que se completara de nuevo el rubro. Ah, sí, sin ¿Ya? duda. Exacto. Entonces, es más o menos como la idea ¿de qué les digo? Es más o menos como pensar en el carro, por ejemplo, se me ocurre lo siguiente, es como que si digo, esta llanta que ya no me da, que ya se le ven los alambres, tengo que desecharla, pero vendrá una que sea 4x4, una llanta pantanera. Bueno, resulta que, claro, es otra llanta, forma parte del cuerpo llamado carro, pero no es la misma que se fue porque esa ya se desgastó. Algo así. ¿Ya? Y con esa lógica, porque son los datos que tenemos aquí en la historia y todo lo más, es que se debe interpretar. Y siempre las profecías son profecías. Muy poco de lo que se dice que se destruirá, no sé qué, pasa literalmente. Mucho de estas cosas de regreso y todo lo demás son alegóricas, como buena parte de lo de Oseas, por ejemplo. Mucho de lo de Oseas es alegórico. El libro de Jonás, por ejemplo, es alegórico, no es algo que haya pasado. Ah, bien. Pero todo el libro de Jonás es alegórico, por ejemplo. ¿Ya? Y así. Entonces, profecía hay que entenderlo con ojos de profecía. No estamos leyendo una crónica, una agenda, ¿no? Cuando leamos profecías hay que leerlo con ojos de profecía. Es decir, saber que buena parte de eso será
estará simbolizado, estará encriptado, como se dice. Y hay que desencriptar para no tomarme literal lo que es simbólico y no tomarme como simbólico lo que es literal. ¿Ya? Ese es el tema con esos versículos. ¿Ya? Que a veces, como les digo, caemos en estos sesgos porque entendemos lo que queremos entender. ¿Ya? Ya les digo, muchas veces se ha visto las 10 tribus y como yo quiero entender, esto es el proceso, ¿no? Como yo quiero entender las 10 tribus de acá, las físicas, entonces entiendo lo que no necesariamente, ¿no? En psicología hay unas interpretaciones, ¿no? El hombre ve lo que quiere ver. Eso es sesgo de confirmación. Bueno, entonces, Hay un famoso test de Rorschach que se utilizaba hace tiempo, creo que ajá, ahora también. ¿No? Entonces, para determinar la psicología de una persona, yo he visto que hemos hecho. una mancha. Así, unas 12 hechos. Ahí le ponen. A ver, le decía, aquí hay un poco de figuras. ¿Qué ve usted aquí? Uno dice, yo a mí me parecen unas nubes. Otro dice, no, yo veo un rostro de un hombre. Y el técnico en eso va tomando nota. Y de acuerdo a lo que ve, uno puede ver una cosa, otro ve otra cosa. Es decir, ahí se va confirmando que el hombre ve lo que quiere ver. Y le dan un diagnóstico psicológico de acuerdo a la interpretación que da de esas tarjetas que le hacen ver. Son las mismas, pero cada uno ve de diferente manera. Exactamente. Por ejemplo, nos pasó recién en esta semana en el trabajo lo siguiente. Justo fue 1 de junio, el lunes, ¿no es cierto? El Día del Niño. Entonces, algunos compañeros tenían sus programas en la casa y todo lo demás. Y una compañera vino y dijo lo siguiente, hoy comencé el día medio raro, porque mi esposo se quedó atrapado en el baño, se apagó la puerta y no se pudo hacer nada. ¿Cómo me deparará este día? Okay. ¿Ya? Y cualquier cosa que le pase, Y va. ese día casualmente nos tocó quedar hasta tarde y todo lo demás. Entonces, fíjense, eso, yo desde fuera les decía, las cosas malas pasan. Y esto ha sido un día como cuantos otros que nos hemos quedado hasta tarde. No ha pasado nada que no haya pasado antes, pero uno interpreta según lo que uno quiere. Sesgo de confirmación. Eso también, digamos, se pondría un ejemplo que se me ocurre ahorita. Bueno, no sé cómo es pero yo no creo en eso. Por ejemplo, es el tema de la pandemia. Ujú. Se crearon muchas cosas y productos que podías tomar y no podías tomar. Entonces, en eso nos enteramos que, por ejemplo, de parte de la familia de mi papá, había alguien que nos contó que ponía inyecciones y que eso te curaba. No. Los Entonces, caballos. ajá, no sé qué. Entonces es igual, o sea, si tú vas con esa mentalidad que eso me cura, pues, para creer, Sí, no tanto eso, no es tanto, no es eso, no, es básicamente cómo interpretar uno la realidad, vale. o sea, cómo uno interpreta la realidad. Entonces, por ejemplo, ya les digo, es como, qué O sé sea, yo, como que tú asocias todo lo que ves a lo que tú dijiste, exacto, es lo que es dices. como, por ejemplo, ¿qué les digo? Esto se ve mucho en política también. En la política, por ejemplo, si ustedes tienen un personaje que es el bueno, pueden encontrarle con un montón de cosas, pueden encontrar todo el evidencia para decir, es bueno, es bueno. Todo eso hizo, sí, pero para el bien. ¿Me explico? Esos son sesgos de confirmación. O sea, se interpreta la realidad de acuerdo a lo que yo quiero que sea la realidad. Como les digo, eso se ve mucho en política. Escojan el personaje que ustedes quieran, caen en eso. Ese es un sesgo cognitivo. ¿Ya? Uno ve lo que quiere ver, en pocas palabras. ¿Ya? Y eso a veces pasa en la interpretación bíblica. También. Eso pasa. Pues ya les digo, uno quiere ver cosas, quiere y va a ver. ¿Ya? Y no es porque uno ve y lo proyecta, no, simplemente es porque la mente de uno está viciada, está condicionada, y entonces veo todo lo que, es más o menos, fíjense, es como que si, es más o menos, yo veo todo azul, pero porque tengo mis gafas, un filtro azul, pues como tengo el filtro azul, veo todo azul. O sea, más o menos podría decirse que si yo intentar a ver, justificar que, no sé, la Biblia te dice que tienes que ser rico y así. Ajá, Yo voy a buscar versículos, digamos. exactamente. Entonces, de eso, tal, y cualquier cosa, "Mira, aquí te dice que serás próspero". Ya. Por eso, todo eso. Que los dos son 4 días de versículos donde y hacen doctrina. Claro, Y articulan que una con otra. articulan y todo. Y Entonces, está armadito.
Claro, entonces de eso hay que tenerle bastante tino, digamos, ¿no? Entonces, como les digo, porque a veces ese es nuestro énfasis humano, de que uno encontró algo y parece que sí, y entonces van conectando versículos, y como dice este otro versículo, y como dice el otro, ya, no es tan así, no es tan así. Hay momentos donde la Biblia sí se conecta así de manera muy espectacular, pero no hay que darle rienda suelta, o sea, no es así nomás. Y como les digo, especialmente cuando, como decía el Stephen, antes de darle paso nuevo, hay que verlo con ojos de profecía. Ahorita estamos leyendo temas históricos, si se quiere, ¿no? Sí, tal, un poco de datos y todo lo más, pero hay que verlo con los ojos que corresponden. Esto, como veíamos, es una evaluación final del pueblo y lo que resulta es con saldo en rojo. O sea, reprobaron y como reprobaron, se fueron, ¿ya? Entonces, esto hay que verlo no con ojos, no, sí, 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 es este video. Ah, sí, 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 solamente era como para acotar de que, claro, es, el tema de que como, bueno, yo o tal vez igual varios de nosotros hicimos el estudio de las dos casas y así, entonces como que en la mente aún hay varios de esos temas. Entonces, claro, no es tan fácil comprender lo que nos comentan a veces porque ya como que se tiene lo que se estudió. Entonces, sí, pero Exacto. más que todo que revisar nuevamente, revisar, reobservar, releer Ujú. esos versículos con el contexto y pues para ir viendo a qué se Sí, refería. sí, total, ¿no? Y me parece una muy buena idea. ¿Perdón? Sí, eso no, perdón. Y me decía, sí, ahorita me parece una estupenda idea la que tienes. De pronto, la siguiente semana podemos hacer un alto de los capítulos y podemos hacer un tipo conversatorio, por ejemplo, sobre eso e irlo viendo, que nos viene espectacular, justo como tú dices, porque hemos venido con una cierta enseñanza de las dos casas. Y resulta que ya viéndolo bien, tiene sus matices y tal, porque en realidad el Señor no habla de dos casas, habla de un pueblo, por ejemplo. Pues hay que ver cómo se compone el pueblo. Y podemos con esa perspectiva o con esos insumos ir viendo cómo se pueden entender las demás profecías en donde habla del regreso de las 10 y todo lo demás. ¿Sí? Exacto, hacer un conversatorio de eso. Exacto. Sí, esa es la idea. Esa es la idea de hacerlo la próxima. Sí, eso. Entonces, gracias, David. Si no tienen alguna otra pregunta, ¿qué les parece si continuamos? ¿Sí? Entonces, lo que quería también que sepamos, y si les preguntara en un futuro, ¿dónde está el mayor contenido teológico, así, de cumplimiento de la ley? En Segundo de Reyes, tendrán que decir Segundo de Reyes 17, del 7 al 23. Todo ese grupo de versículos es un apartado teológico de evaluación y de cumplimiento de la Torah. O sea, más contenido bíblico ahí no se puede hacer, y que además es muy curioso porque es el único evento en donde se le evalúa al pueblo, ya no al rey, y se le castiga al pueblo como resultado de no haber pasado la evaluación. Ahora, vamos a volver entonces, si me preguntas, a la historia como tal. Lo que les decía, ¿no? Este bloque teológico es Segundo de Reyes 17, del versículo 7 al 23. Ese es el bloque más potente, ¿no? Entonces, habíamos dicho entonces al inicio, como les decía, y por eso se ve, como les decía, que en realidad la historia o todo este grueso, digamos, parece digamos, parece que fue incorporado un tiempo después de haberse construido tal, porque después continúa la historia. Dice, no hay explicación, esta es una explicación muy extensa de por qué se fueron. Y dice, el 24 retoma la historia y dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim. Mm. Entonces trajo gente de ciudades babilonias para que habiten la tierra, dice, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen el procedimiento, el mishpat, dice ahí. El mishpat del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá, y vaya y habite allí y les enseña la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasó?
De aquí es como les decía, como aquí dice que hicieron un trueque de gente, por así decirlo, ¿no? O sea, los de Samaria y todos los de Israel se fueron para Babilonia y muchos de allá vinieron acá. ¿Ya? Esa figura, por ejemplo, como les digo, se hacía mucho. Exacto, los trasladaron. Entonces, los de aquí se fueron allá y los varios de allá vinieron acá. Esto ha dado pie para pensar que realmente se quedó vacía la tierra. Y tan vacía se quedó la tierra que pulularon las bestias salvajes. Que esa es la razón, digamos, ya no teológica, sino la razón natural de por qué había tanto león. Es que como la tierra quedó desolada, se multiplicaron las bestias salvajes y cuando la gente vino, había demasiada fauna y se los comían. Los atacaban. Esa es la razón natural. La razón teológica que nos da es que la gente era mala y Dios los castigaba por no seguir, incluso a pesar de no tener nada que ver, no observaban la ley de Dios. Lo que esto quiere decir es que para la gente que quedó, especialmente los judíos, veían aún esa tierra perdida y sola como incluso dominio del Señor a pesar de que no es el pueblo. ¿Ya? Pero esto tiene que ver con una explicación más sociológica. Por lo siguiente, resulta que aquí, fíjense, hasta aquí se acabaron los samaritanos de origen israelita, ¿cierto? Y, por ejemplo, pero cuando si ustedes se dan cuenta, podemos ir al episodio este de Jesús con la samaritana. Podemos ver, eso está en Juan, ¿no es cierto? Juan, no, Ah, Lucas. Lucas, bueno, con la samaritana, ¿en dónde está? Creo que es ahí en la Biblia está, entre Mateo y Hechos. Juan 4. Gracias, podemos verle Juan 4. Ahora les digo, aquí está, en Juan 4, que desde el 1 en adelante. vamos a ver. Ya les digo qué versículo en específico. Gracias, Carmita. Juan 4. Ahí vamos. Dice, dice desde el 4, dice, ¿no? Cuando después el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, a ver, desde el 4. El 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Es esta misma Samaria de aquí, ¿ya? Y dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿ya? Ahora, este es el asunto, hasta ahí, ya sabemos todo lo que sigue con la samaritana, entonces dame de beber, si tu marido no es, que todo eso lo sabemos. Ahora, aquí nos dan un dato histórico. Y la pregunta es, ¿cómo es que aquí ya nos explican qué pasó con Samaria? Samaria, seguramente, como vimos en ese registro de este rey, quedó desolada y Samaria, aparentemente, la ciudad capital como tal, sí fue repoblada completamente por gente extranjera. Según Flavio Josefo, un historiador del siglo I, contemporáneo de Pablo y todo lo demás, él dice que en realidad los que habitaron Samaria fueron los de Cuta. Aquí dicen en 24, en el 24, en Asiria, en Babilonia, ¿ya? Entonces resulta que Cuta. Entonces de Cuta trajeron gente a Samaria. Y de ahí es que muchos estudiosos les refieren, y otra forma, por ejemplo, de decirles a los samaritanos es decirles Cutiim. ¿Ya? Esto por lo que dijo Flavio Josef. Pero en realidad es que no se sabe a ciencia cierta, fuera de lo que dijo Josefo, qué personas habitaron qué parte. Lo que se entiende es que en realidad fue un mix de toda esa gente que fue a poblar toda la tierra que quedó disponible. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y fíjense, ahora imaginémonos que nosotros somos un ratito los de Judá. ¿Ya? Somos los de Judá, estamos relativamente tranquilos, estamos sí dependiendo del propio, pero con cierta independencia. De repente, mis hermanos, los de arriba, aunque no nos llevábamos y todo, pero resulta que van cautivos. Y lo que queda es que la idea de tierra se vulneró. Ya, se fueron y todo lo demás, y ahora queda la tierra, y de pronto vemos que vienen otra gente extranjera con sus propias costumbres a poblar esa tierra. Asirios vienen a poblar esa tierra. ¿Cómo se sentirían ustedes? Claro, horrible. Es como que si en la casa de mi hermano venga a vivir otro desconocido y ocupe la casa de mi hermano. O sea, o sea, y verle aquí juntito a mi lindero ahí.
Ah, ¿ya? Entonces es horrible. Entonces, y más todavía a eso súmenle el celo que tenían por la tierra, ujú, ujú. por heredad del Señor y todo lo Claro. demás, la promesa. Entonces, imagínense ese sentido y eso explica por qué aquí le ponen este énfasis. Esto está hecho mucho desde los ojos de los de Judá, ¿ya? Que dicen esa tierra que era la parte de la tierra prometida, ahora está siendo habitada por gente extraña. Es horrible. Pero esta gente extraña va a vivir en Samaria y desde ahí los samaritanos tienen otro origen. Y vamos a ver, entonces aquí nos dice que esta gente, Dios los castiga mandándoles leones, la gente se asusta de eso y la solución que da el rey de Asiria es manden, vuelvan a uno, a un sacerdote de los que se fue y regrese para que les enseñe la ley del Dios de la tierra. Descendiente de estos, claro. Descendiente de los de aquí, que en realidad de los, no solo cutis, de los abeos, de los de Hamad, de todos estos. O sea, ahí en realidad lo que se pasó es una mezcolanza de todos ellos con los que se quedaron, incluso. Para confundirlos, para engañar. No, era una estrategia que ellos usaban, que los reyes de esa época usaban, especialmente estos reyes asirios, justamente para castigar, una, para castigar a los pueblos rebeldes, y otra, para poblar lugares deshabitados y así extender el reino. Porque en esa época, por ejemplo, o sea, digamos, o sea, había varias formas de extenderse, de extender el territorio. La una, que eso incluso hacen muchos estados, ellos del Estado de Israel hasta ahora, por ejemplo, cómo yo reclamo territorio. Una, conquisto, pero cuando no hay necesidad de guerra, lo que hago es mover gente allá. Les hago habitar, construyo ciudades, ya tengo gente y voy así extendiendo mi territorio. Mm. ¿Ya? Que eso de hecho es lo que hizo el pueblo, los israelíes actuales, que no es lo mismo, israelitas. Los israelíes actuales fueron muy inteligentes después de la Segunda Guerra Mundial, de que quedaron ellos, quedó una franja que era para los jordanos. Y resulta que tuvieron la muy brillante idea de mandar mucha gente refugiada a Jordania, y con el tiempo ellos se comienzan a repoblar y son mayoría ahí y tienen su territorio. Entonces ahora, los pasados 50 años, dicen, mi pueblo está ahí. Y resulta que No fue que el gobierno de las Naciones Unidas le les dio dio una tierra, territorio, pero, él no era lo que es pero hoy. no era, no, él les dio mucho menos. Les dio mucho menos. Y ahora hay mucho lío porque justamente ya han pasado 50 años, más años, 70 años ya de la independencia de Israel. Ajá. Resulta que todos esos pueblos, desde que comenzaron a ejecutar desde esa época, ya comenzaron a crecer y tienen ciudades, tienen más asentamientos ahí y el Estado de Israel dice, ahí está mi gente. Es mayoría. Ah, Entonces quieren reclamar así todo ese territorio, pero sea muy, muy pilas. Bueno, esa es una forma de extender el territorio. Entonces, ¿qué resulta que aquí pacíficamente, ahora no lo sé, pero en esa época era una forma de, pero en esta cosa era un tema de repoblar un territorio que estaba medio deshabitado. ¿Qué resulta? Que aquí comienza el problema. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces dice, viene un sacerdote y se sienta en Betel y les enseña cómo han de tener el Shabbat. Primero, no es un sacerdote levita, porque los propios estaban abajo, y aun incluso si hubiera sido levita, era desacreditado porque los que tenían la posta ahí eran los sacerdotes, los profetas. Entonces era insuficiente. ¿Qué les habrá enseñado? No se sabe, pero les habrá dicho algo. Ahora imagínense qué puede enseñar del Señor un sacerdote que fue exiliado. Me explico, o sea, va a enseñar no bien, ¿ya? Entonces, dice, fíjense, y a eso súmenle lo que dice el 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamad hicieron a Asim, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartat. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían al Señor e hicieron de la periferia sacerdotes de los Bamots, que oficiaban para ello en los templos de los Bamot. Eran temerosos del Señor, eran siervos de sus dioses, según el procedimiento de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, en la práctica, ¿qué pasó? Que estas personas vinieron con su propia religión, con sus propios dioses, comenzaron a hacer el culto a sus dioses y eso se juntó con el culto al Señor. Entonces terminó peor. Entonces, fíjense, y a esto ya se complica porque ya ni siquiera es Baal que ya va y ven.
Es ya totalmente otro culto, todos estos otros dioses y todo lo demás, y se juntaron, y dice, y fíjense, eran temerosos del Señor, pero siervos. Se va. Entonces, era una cosa, pero muy, 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 muy fea, ¿no? Muy tenaz, y por eso, y esto se nota, ese disgusto se nota de parte del que estaba escribiendo esto. O sea, porque esto está escribiendo como con desagrado, con indignación, ¿no? Eran nuestro Señor y siervos de sus dioses. Se dio una mezcolanza horrible. Sin embargo, estos son los samaritanos que quedaron. Después ya la región se va a conocer toda como Samaria, ¿no? Y vamos a ver, ya les voy a mostrar después cómo quedó esto. En fin, dice, hasta hoy hacen esto, dice, fíjense, como el proceder de los primeros, entiendes, los primeros que llegaron. Ni temen al Señor, ni hacen sus estatutos, ni sus procedimientos, ni hacen según la ley y los mandamientos que mandó el Señor a los hijos de Jacob, al cual nombró Israel, con los cuales el Señor había hecho pacto y les mandó diciendo, no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les sacrificarán, sino al Señor que les sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temerán, y a este adorarán, y a este sacrificarán. Los estatutos y procedimientos y ley y mandamientos que escribió guardarán de hacerlos todos los días y no temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos, sino teman al Señor su Dios, y Él les librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según su procedimiento antiguo. Así temieron al Señor a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta este día. Entonces, esta es una descripción muy decepcionante, ¿no?, de estas personas. Entonces, les describen como personas que ya no sabían dónde es de arriba ni de abajo. ¿Qué pasó? Lo cierto es que no fue tan caótico. Esto ya lo sabemos por la historia, ¿ya? Resulta que estas personas finalmente sí terminaron, aunque en un inicio pudieron haber tenido su culto a sus dioses y todo lo que fuera, lo cierto es que después terminaron adoptando, especialmente en Samaria, terminaron adoptando el culto al Señor, a Hashem. E incluso hicieron un templo, una réplica del templo de Salomón, por así decirlo. Hicieron un templo ahí en Samaria, que incluso todavía creo que hay un poco de ruinas de ese templo ahí. Sin embargo, los judíos nunca les reconocieron como pueblo, ¿ya? Y esto siempre salta la atención. ¿Por qué, por ejemplo? Porque ellos finalmente podrían haber pasado como conversos, pero algo pasó que nunca les reconocieron como parte, nunca se identificaron. Es más, cuando llega, por ejemplo, Esdras y Nehemías a reconstruir el templo, a reconstruir las murallas y todo lo demás, bajan gente de ellos y les dice, nosotros también servimos al Señor. Y la respuesta de Esdras es, con ustedes no tenemos nada, que son descendientes de estos. Cuando los judíos se van y regresan, ¿ya? Entonces los judíos regresan, los 70 años se van, ellos regresan y se encuentran con estas personas ya con un culto al Señor, Hashem, que es más, hasta ahora hay samaritano. ¿Ya? Y resulta que no se lleva. Y las dudas que siempre nacen es ¿por qué? Dice, porque, por ejemplo, cualquiera dirá, bueno, tuvieron un templo. Resulta que, por ejemplo, más adelante en la historia, cuando más adelante con la conquista griega y todo lo demás, varios judíos, grupos de judíos emigraron a dos ciudades especialmente de Egipto, a Leontópolis y Elefantina. Y en Leontópolis y Elefantina construyeron templos. Sin embargo, esas comunidades de judíos nunca fueron desconocidas como no judíos. O sea, no más que nada, o sea, los de Jerusalén nunca les dijeron, esos son pecadores, nada, con ellos no. A pesar de que hicieron un templo, hicieron templos, hicieron todo lo que ellos digan, Wow. pero ellos no les reconocen. Y es un tema de por qué. Al parecer es este tema del origen racial. El origen racial, porque no son del pueblo, porque se mezclaron y por todo esto, esta es la razón más importante de por qué no le reconocen. Y es lo que se refleja incluso hasta acá, hasta en Juan 4, con la samaritana que le dice, no nos llevamos. No somos como... No le aceptan. Y es más, cuando ya vemos allá, por ejemplo, la samaritana le dice, este pozo cavó nuestro padre Jacob. Y resulta que ahí hay un tema, porque es que ellos originalmente, lo que terminan diciendo los judíos es, ellos se apropiaron de nuestra historia. Porque ellos no son hijos de Jacob, ellos vinieron de lejos. Ellos no son hijos de Jacob, ellos se vinieron de lejos y se apropiaron de lo mismo. Podrían ser como gentiles, ¿no? Claro, son gentiles y se apropiaron y ellos no son hijos de Jacob, ¿cómo? ¿Qué tal?
Al final es A la final la samaritana creyó y es el testimonio que hermoso. Ahora sí, con todo este contexto comprendemos mejor Juan 4 de por qué era necesario que Jesús pase por Samaria. Y un judío con todas las cosas, porque pero hasta ahora incluso hay algunos documentales, si ustedes pueden ver, porque hay un sumo sacerdote samaritano, por ejemplo, y los samaritanos hasta hoy existen. ¿Cuál es el problema? Hay ventajas, digamos, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, los samaritanos no cambiaron de alfabeto, de símbolos, porque saben ustedes, por ejemplo, que el alfabeto, ahorita les digo, ¿no es cierto? Alfabeto inicio. Ahí mismo en Samaria. O sea, pero ya llevamos ahorita, ¿cómo se Bien. define? Entonces, fíjense, en esta lengua, fíjense ustedes, en esto que vemos aquí, es del alfabeto fenicio, ¿no? Este es del alfabeto fenicio, como medio cuneiforme. Ahí lo vemos. Este alfabeto de aquí, ¿no? Mira, en ese tipo de alfabeto es del mismo alfabeto, o digamos, son los mismos sonidos y demás del alfabeto hebreo. ¿Ya? Es decir, la Torah originalmente fue escrita con estos símbolos, ya con este lenguaje. Pero resulta que cuando se fueron a Persia, trajeron el alfabeto arameo, que es de escritura cuadrada, que es la que ya se nos parece al hebreo. Entonces, digamos, de tipografía, digamos, que hoy tenemos en las Biblias en hebreo, no es de hebreo, son los símbolos arameos. ¿Por qué les cuento esto? Porque, por ejemplo, la Torá samaritana está escrita en el alfabeto fenicio, en el original, El digamos. original, claro. Pero dice lo mismo. Dice particularmente lo mismo. Dice casi lo mismo. Otra cosa también, por ejemplo, de los samaritanos, es que ellos no reconocen la autoridad de otros libros de la Biblia, sino solo del la Torá. Entonces, solo el Pentateuco, ellos lo observan. Y es más, hay alguien, como les digo ahorita, que es alguien que incluso puede demostrar toda su descendencia, dice él, hasta Aarón. ¿Sí? Dice él, y ahí tienen un tema de Aarón, Eleazar, hasta el que estaba vivo en ese momento, hasta ahorita. Tienen un museo y todo lo demás ahí. Si es que alguien puede ir a Israel y hablar con un samaritano y ir allá, que es cuestión de solo pagar la entrada del museo, se va y se paga y se conversa con el sumo sacerdote, con el sacerdote samaritano. O sea, si es que alguien tiene curiosidad. ¿Ya? Y ahí está el montón. Y ahí ustedes pueden ver el tema de la Torá, como ellos tienen su Torá en fenicio antiguo, o sea, en esa historia. Y ellos no reconocen de jueces para adelante, no. No hay. Es puro y dura Torá. Es que, No tienen nada de eso. es que justo ellos se separaron en los primeros cinco. Exactamente. Entonces, no tanto eso, y además también toda la demás historia no les conviene. Claro, Porque ellos tampoco eran parte de. por eso. Entonces, ellos son pueblo y guardan sus propios registros. Todos tienen exactamente, tienen una cultura muy propia, pues un híbrido un poco extraño, digamos, del lenguaje incluso que ellos manejan y todo es bastante interesante, pero ahí están. Y por ejemplo, ellos tienen sus propios procedimientos y celebran Pesaj, celebran las fiestas, tal cual. Pero, por ejemplo, cuando celebran Pesaj, ellos sacrifican, porque se quedaron en tiempo de sacrificio, sacrifican un gallo, por ejemplo. Y como bien lo dice aquí la samaritana, ellos celebran el monte Gerizim, no el monte de Jerusalén. No. Por eso dice el Señor después. Claro, y por eso el Señor le dice, ni en este ni en el otro, es que están viendo mal. Ya, y de ahí la importancia, porque para ellos adoptaron toda la simbología de los samaritanos, de los originales, digamos, pero ya que esos son una mezcla bien extraña. Pero interesante que se hayan mantenido, o sea, digo, o sea, fueron muchos, mezclaron, pero después como que Se adoptaron, sí. intentaron volver al origen. Sí, o sea, más bien dicho, adoptaron al dios local. Pero Ajá. Que es muy interesante también, porque hay un libro, verán, que se llama, es bien interesante, se llama El Destructor de Dioses, se llama. Se llama El Destructor de Dioses, y básicamente la idea de eso es que el Señor a donde iba, domina, por alguna razón, como aquí con los samaritanos, a pesar de que vinieron con sus dioses, eventualmente en el tiempo terminó primando al Señor, para bien o para mal, como sea, pero, o sea, no fue una mezcla así medio rara. Es medio interesante. Es así. Entonces, esto pasa con los samaritanos. ¿Ya? Ahora, estos samaritanos, toda esta gente que ya va a quedar ahí, esa mezcla y todo lo que vemos va a quedar ahí, incluso hasta hoy en día, con sus idas y vueltas también, pero hay muchos de estos que claman ser descendientes de estas personas hasta hoy en día. Viste.
Josué, no entendí bien o quería entender bien cómo lo que dijiste de por qué era necesario que Jesús pase por Samaria, Ujú. le era necesario ir allá. Sí, eso lo dice Juan, ¿no? Juan dice, porque le era necesario ir a Samaria y ahora vemos por qué. Para sanar toda esta historia. Porque fíjense lo que es o sea, aquí hay mucho resentimiento nacional. Es más o menos como el resentimiento que se imprimió desde el Ecuador hacia el Perú, por ejemplo, y viceversa, en la guerra del Cenepa. Entonces, por ejemplo, ahorita todavía queda ese resquicio, ¿no? De ecuatorianos y peruanos, pues, devuélveme la tierra, no sé qué, y devuélveme el Amazonas. Queda eso, ¿cierto? Y por ejemplo, con los colombianos no nos peleamos, a pesar de que también nos quitaron territorio. ¿Me explico? También se llevaron bastante, ¿ya? También hubo sus conflictos, pero con los peruanos, con el Perú hay más historia, ¿no? Porque también se infundió mucho este tema de nuestro territorio y el Amazonas. Bueno, quedó un resentimiento nacional. Y lo que el Señor Jesús va a hacer allá, con una mujer además, que es hermosísimo, es sanar eso y decirles, oye, es que no es cuestión, o sea, ahí vemos, es que no es de dos casas, no es porque si no, imagínense, las tres casas y los samaritanos, ya no, lo que dice el Señor Jesús es un pueblo, no, no es ni aquí ni allá, es que es diferente la visión que se tiene. A eso se va. Entonces, para eso era necesario que pase el Señor Jesús para incluso limpiar esas carencias, que es una incógnita ahí los samaritanos hasta ahora. Pero se ¿Ya? convirtieron un montón. Claro, se convertirían y todo, como de muchas otras naciones como nosotros. Pero para ese momento era un punto focal que el Señor Jesús aborde eso. Y el Señor Jesús pasando por Samaria, ahora ya con todo lo que estudiamos, tiene otra sazón, otro sabor. Hoy en día los factores humanitarios deberían ver No, pues claro, todo el mundo debería leer, pero resulta que ellos no lo hacen, como los judíos que no leen de Mateo para Apocalipsis. ¿Ya? O sea, es así. ¿Ya? Pero ya les digo, esta es una gran incógnita ahí social de los samaritanos. Hay mucho resentimiento de parte de los judíos, hay mucho dolor, mucha indignación, que se ve aquí, ¿no? Mucha decepción, mucho dolor, pero resulta que esto se sana cuando viene el Señor Jesús y les iguala a los dos. O sea, les dicen, ni aquí ni allá. O sea, ni vos ni nadie, ¿no? Es tal. ¿Ya? E incluso, por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, los judíos, y ahí es algo muy interesante, los judíos pusieron requisitos para ser judío. Entonces, y es más, requisitos para que un samaritano pase a ser judío. Uno es reconocer la autoría de todo o sea, la validez de todo el resto de libros del Antiguo Testamento que conocemos nosotros. Luego uno, renunciar al monte Gerizim, por ejemplo, y reconocer que el propio es Jerusalén. Esa era una condición de la época para pasar de ser samaritano a ser reconocido como judío. Y esto adquiere mucho más riqueza cuando el Señor Jesús le dice, ni aquí ni allá. No, no es así. Entonces, fíjense, es una cosa, como decía, es una visión mucho más global, mucho más amplia, más rica, ¿ya? Entonces, eso se explica aquí con este tema del fin del reino de Israel y el tema también, el origen, si se quiere, de esta rama que existe hasta ahora, de los samaritanos, ¿ya? Que algunos le dirán Cuti, algunos le dirán todo lo demás, pero es eso, viene de ahí. ¿Ya? Y ya la siguiente semana, pues como bien lo ha dicho Estevitan, que parece una buena idea, podemos revisar un poco más de este tema de las dos casas y demás. ¿Sí? ¿Es? Vamos a ver que no. Vamos a ver que no era tan así. Ajá. O sea, que se puede entenderlo de otra manera que eso. O sea, lo que quiero decir es, las dos casas es una buena forma de explicarlo, pero muy primaria, si quiere. Muy primaria, muy primaria. Ajá, muy primaria, o sea, digamos, es una muy buena forma de aproximarse a la Biblia, porque permite conectar muchas cosas, pero ya entendiéndolo más a fondo, es diferente la perspectiva. Ajá, eso, sí. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Esto ha sido el famoso capítulo 17 de Segundo de Reyes. Ujú. Interesante, sí. Ujú. Exacto. Muy bien, entonces si no tenemos alguna pregunta por ahí, creo que podemos ir terminando, ¿cierto? Por hoy. Sí. Necesitamos alguna pregunta, comentario. Bueno, creía que no. Dios bendito entonces.